Un día, Reed Hastings dijo: la televisión habrá desaparecido en 20 años porque todos los programas estarán disponibles en Internet. Miren a su alrededor. Si Hastings se hubiera equivocado, no me estarían escuchando en este momento. Es bajo esa premisa que nace la empresa más importante de streaming del mundo, Netflix. Sean bienvenidos a Mitonautas de la Cultura Pop, el podcast en el que, a modo de una nave espacial que explora el espacio, navegaremos a través de las mejores historias que el vasto universo de la cultura popular tiene para ofrecer. Les habla Valerio Gavilán Luna y me complace compartir una nueva historia con mi amigo, el Capitán P7. ¿Qué hay de nuevo, Cap? El canal, ahí va. Ahí va, todavía estamos en los confines de la galaxia, todavía no nos vamos adentrando al centro, al brazo izquierdo de la Vía Láctea donde está la Tierra, pero ahí vamos empezando, ahí vamos acumulando cada vez más capítulos y cada vez yendo a rincones mejores de la cultura popular. ¿Cómo suena mejor? ¿Capítulo 6 o capítulo sexto? ¿O sexto capítulo? Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Bueno, ya hicimos un repaso por... ¿Qué habíamos dicho? Música, videojuegos, películas. Y ahora, una plataforma de streaming. Netflix. La primera temporada, fíjate que cosas icónicas han sobrado. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha tenido Netflix para ti? ¿Para mí? Uh-huh. ¿No usas Netflix? ¿Usas? ¿No usas? Pues mira, te voy a ser sincero. Okay. Un camarada me pichó su contraseña. Por eso empecé a usar Netflix, porque yo, de hecho, Uh-huh. cuando empecé a notar que la gente como que, está en Netflix. Oye, ¿ya viste esta película? Está en Netflix. Entonces dije... No, Mia Khalifa no está en Netflix. Garganta Profunda 3 no está en Netflix. No, es que mira. Ajá. Te cuento. Yo tenía una idea de Netflix. ¿Qué pensabas que era Netflix? A ver. Yo pensaba que era un lugar en el que están todas las películas. Luego fui enterando que no. Pero yo por eso entré. Porque había una película que no encontraba. Y por eso entré a Netflix. Por eso es que... ¿Y ahí estaba? No. No había una película que quería ver y por eso entré en Netflix y no estaba. Casi todas las personas que tienen Netflix. Ya luego me fui enterando de otras cosas de Netflix, cómo funciona y todo. Pero pues básicamente ese fue mi primer acercamiento. Quería ver una película y por eso me acerqué a Netflix. Ok. Entonces, en tus 5 estrellitas, ¿cuánto le das? ¿A Netflix? Pues es que mira, a ver... De las 5 estrellitas yo creo que sí le daría un 4 estrellitas. 4 estrellitas. Oh, porque tiene One Piece. Porque tiene One Piece. Porque entre otras cosas, Va a venir capítulo de One Piece. No sé si en el futuro próximo o en el futuro lejano, pero va a venir capítulo de One Piece. Del anime. No de One Piece como tal, de Ichiro Oda. Sí, vamos a hablar de Ichiro Oda y posteriormente es que para la banda que nos está escuchando es que a veces hay que delimitar mucho de qué se va a hablar en el capítulo, porque en un tema puedes irte hasta lugares recónditos en la cultura pop y mira, el podcast podría durar 5 horas. Sí. Que yo lo grabaría, pero falta que yo lo grabo, escuche. Pero no manches. No, de grabarlo nada más es grabar, pero... Si la gente si la gente escucha el podcast en su chat, explotación laboral esa. No, una jornada de 1 hora, 2 horas. Que dure 8 horas el podcast. Dura una más jornada laboral. Una jornada laboral. A ver si es verdad. No. Por eso se divide y por eso es bonito delimitar. Vamos a hablar de Ichiro Oda. Obviamente todos sabemos que si vamos a hablar de Ichiro Oda es porque
de forma paralela vamos a estar comentando One Piece. Pero le dejas ese capítulo a Oda. Y luego ya puedes abordar otros aspectos de la obra, como por ejemplo la narrativa, su dibujo, su contexto histórico, el presente, el pasado, esa clase de cosas. Y más que nada, Mitonautas de la cultura pop, pues intenta delimitar una pequeña historia. Sí, y bueno, pues hablando de One Piece, está en Netflix. Sí. Tanto el live action como el anime. Creo que el anime, recuerdo que me habías comentado que estaba al corriente. No, o sea, subieron el capítulo que se estrenó, pero hay como 700 capítulos en medio que no hay. Tan al día no va, pero sí tiene hasta el capítulo 400 quizás, y uno más que es el más reciente. O sea, del 400 se salta al 1000 y tanto, básicamente. No está tan al día. Pero bueno. Está bien. ¿Sabes por qué creo que lo hacen así? Por el doblaje. Es por el doblaje. El doblaje del resto de la serie no está terminado. Entonces yo me imagino que están esperando que terminen el doblaje para que puedan subir el resto de la serie. ¿Y el nuevo capítulo que sale está en español? Parece que sí. Están doblando los nuevos y aparte los anteriores. No sé, no tengo Netflix. No. Yo tampoco, pero bueno. No, sí, bueno, ya. Sí, me parece que sí. No, ya, en serio, no sé. Es que también, eso le toca a la división de doblaje de la tripulación. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el capítulo de hoy? Ese es el capítulo. Para responder a la pregunta. Aquí tenemos un aguacatito. Para responder a la pregunta. ¿Por qué Netflix lo cambió todo, capitán? Lo cambia todo. Hashtag Netflix lo cambia todo. No era malo, sí era malo, era el bueno, es Megamente, lo cambia todo. Bueno, en la segunda mitad de los 90s, muchas personas se quebraban la cabeza pensando cómo podían sacarle partido al internet de la época, ya que poco a poco, a medida que se perfeccionaba, iba demostrando la capacidad que tenía de revolucionar la historia de la humanidad. Era como un gran tren que partía hacia la riqueza y todos querían subir a bordo. Durante esa época, Blockbuster era el líder en la renta de películas. ¿Tú conociste alguna vez un Blockbuster? No. O sea, nunca fui a un y no somos tan jóvenes, es que nosotros somos de provincia, nosotros no... O sea, en la capital... No había Blockbuster. No sé si había Blockbuster. No había Blockbuster. En la capital... Si me dicen no había Blockbuster, me lo creo. Ahorita no hay Kentucky. No en la Kentucky. Capital no hay Kentucky. Ningún otro municipio. En la capital del estado no hay Kentucky, no hay dinero. no hay Kentucky y es que, no sé, yo creo que los Blockbuster, de hecho ignoro si hubo aquí en el territorio nacional, me imagino que sí, pero sí. yo lo conocí o escuché hablar de Blockbuster en las películas. Ok. En las películas cuando... o en algunas series, recuerdo vagamente que la gente iba de repente a rentar. Vámonos a un Blockbuster. Películas. Ahí se rentaban películas. Sí, porque nosotros somos de la... O sea, aquí llegaban las películas en DVD pirata. Y ya, se chingó. No, pues fíjate que en el municipio en donde estudié la preparatoria, había negocios que rentaban películas. Había uno. Bueno. Y las películas estaban decoloradas. Había la renta de películas. Y creo que era la tapadera de un motel, no estoy seguro. No sé, nunca renté también. De hecho, nunca renté una película. No sabías la contraseña. La contraseña es Fidelio, siempre. Digan la contraseña, porque si no... Esperaba que mi jefa cobre la beca para que me compre mi disco del tianguis de 20 varos. 25 varos.
25 varos. 25 varos, 15 el de Y música. chíngate esta, no nada más era una película, eran discos que traían 3, 4 películas. Ah, pero es que también. Pero es que lo del 3, 4 películas ya fue más para acá, más reciente. Porque al principio no se podía porque no podías grabar tanta capacidad dentro de... O sea, los discos no tenían capacidad, pues. Ya más para acá, los discos ya podían almacenar más información. Y ya le pudieron meter 4 o 5. Hasta ahorita yo he visto que han metido hasta 10 u 11 películas en un disco, güey. Con la tecnología actual. 10 películas en un disco de... Sí, yo me compré la de saga de Halloween, que son más como 10. Venían todas, güey. Se veían horribles. Yo no sé, en 240p venía la película, pero venían como grabada 10, en cine. 11. Sí, güey. Estaba horrible. Pero existía Blockbuster. Pero vamos a abrir un inciso para desglosar un poco la trayectoria de las películas en ese entonces. Todo iniciaba con la productora. Tú tienes la productora. Una productora, en conjunto con un grupo de creativos y artistas, creaban el producto, o sea, la película. Posteriormente, la película tenía 2 vías según el presupuesto invertido en ella. Si la productora tenía la posibilidad de hacerlo, invertía aún más para promocionarla y la distribuía en cines, ya sea de forma nacional o internacional. Si la película tenía el potencial de ser muy exitosa o si al estrenarla tenía una recepción muy buena, se expandían los días en los que estaba en cines y trataban de llevarla a una mayor cantidad de cines. De ahí desemboca un modelo de negocio que tenemos en el mundo del cine, que es el sistema de Blockbuster. ¿Qué es Blockbuster? Blockbuster significa éxito de taquilla y es un término que viene del inglés y que nace del teatro, pero se adaptó al cine y se refiere a las superproducciones en el que una empresa invierte cantidades enormes de dinero y que está hecha para ser una bomba masiva de éxito. Ese proyecto está pensado para hacer una tiradera de dinero, pero que apunta a conseguir 3 o 4 veces su presupuesto, si no es que más. Por ejemplo, en la actualidad, las películas de videojuegos como Mario o la de Five Nights at Freddy's, el universo cinematográfico de Marvel, a su vez también Barbie, Oppenheimer, fueron blockbusters. Fueron proyectos que fueron creados para llegar a la mayor cantidad posible sin importar cuánto de inversión puedan necesitar. O sea, se delimita un presupuesto para la creación de la película. Ajá. Pero estamos hablando que todo lo relacionado al marketing, al alcance, a la publicidad, a las palomeras, a todo eso, es otra buena lana, ¿verdad? Para que sea masiva la... Es que realmente tú te puedes hacer una película con mucho menos dinero, pero las probabilidades de que sea un éxito bajan. Entonces las empresas, las productoras, con tal de asegurar el éxito, le meten más dinero. Métele mejores efectos de video, métele mejores efectos de CGI, contrata un actor más relevante, contrata esto, para que la película se haga más grande y aumenten las probabilidades de que sea un éxito. Y a eso se le suma una gran cantidad en la promoción, en pagar influencers, en pagar doblaje, en que se lleve de aquí para allá, campañas en las que pones una enorme caja como si fuese muñeca de Barbie en los cines. Todo eso está hecho para que la gente hable de la película. Y hay proyectos en los que el director dice, pues no tengo tanta lana, pero yo quiero hacer la película. Entonces ese proyecto no es un blockbuster, no está hecho para ser un blockbuster. Obviamente el director quisiera que llegara a la mayor cantidad de gente posible, pero no está bajo el modelo blockbuster. Tu caja de Barbie
para las damas, Para las para la damas. mayoría. Y al lado, en la otra sala, tu traje antirradiación De Oppenheimer. de Oppenheimer. Tus gafas para que no te cegue la bomba atómica. ¿Qué va? Fíjate, Ujú. o sea, ibas al cine o por una o por otra. Que en lo personal, ya vi Oppenheimer. Barbie no le he visto. Algún día. Yo sé que algún día llegará. Entonces, en los blockbusters puede haber un factor artístico, filosófico o intelectual, como en las películas de autor. Pero su misión no es esa, sino que busca el mayor éxito económico para poder ser sostenible como modelo de negocio. Entonces, cuando la productora no tenía el suficiente dinero para hacer una distribución adecuada en cines, no tienes dinero para promocionarla, no tienes dinero para llevarla a cines, o simplemente no crees que el proyecto valga la pena, la película es mala, o habla de cosas fuertes, o no se ve bien, o es polémica, entonces ese contenido se iba directo al formato casero. ¿Qué es el formato casero? ¿Qué es El formato casero es ese contenido que va a ser consumido en las casas de las personas a través de sus televisiones, ya sea por señal de una televisora o por los distintos formatos físicos que han habido en el que se puede grabar una película. Entonces, cuando te dicen que la película no es viable para Blockbuster, no es viable para cines, no es viable para nada de eso, la mandas directo a formato casero, que es decir, para la casa. Oye, y cuando se habla de la pantalla grande, cuando dice, ¿Es cine? este artista llegó a la pantalla grande, ¿es porque participó en una película que llegó a los cines? Que llegó a un los cines. blockbuster? Sí. Por ejemplo, si tú eres de una saga de películas de terror y todas las películas de la franquicia fueron directas a video o directas a formato casero, eres una gran estrella de la televisión. Por eso, o sea, yo me refería a que si haces una película Ujú. y se lanza en formato casero, ¿está considerado como que llegas a la pantalla grande? No. No, tienes que llegar a los cines. Sí, pues es lo que te acabo de decir. Ah, la mecha, está cabrón. Sí. Por eso se dice que los actores se consuman hasta que llegan A los cines. a los cines y se vuelven actores de verdad cuando triunfan en el teatro. Pero esa es otra cosa. Entonces, hablamos de que el formato casero habla de la señal de televisión, del canal de televisión que compra la película y la pasa con comerciales para que pueda recuperar dinero. Y también hablamos de las ventas en físico, de VHS o Betamax. Más tarde surgió el DVD. No son otra cosa que formatos físicos. Entonces tu película, por ejemplo, Trick or Treat, la película de Sam, fue directa a DVD, no fue a cines. Y es una gran película. Pero pasó X o Y y Warner dijo, no puedo, va directo a DVD. Y en DVD la conoció el mundo. Y le Ya fue sea bien. que una tarde la pasaron en la televisión o... Luego la compraron para televisión, ajá. Ah, ok. Y te Pero la pasan en la cuando... tele. Sí, sí. Y hay gente, me imagino, que fue a la tienda donde se rentan las películas y... No, pues ¿de qué tratará esta? Ujú. Y la renta y la ve. Y la rentan y la ven. Pero habiendo tantas películas, hacía falta un modelo de negocio que permitiera rentar una película y después de verla poder devolverla. Así, con el precio que costaría comprar una película, podrías rentar 3 y ver trilogías completas o variar en el género. Es en ese contexto histórico, estamos hablando antes de los 2000, que surge Blockbuster Video Club, el Blockbuster que nosotros conocemos, el club de video, La típica tienda esa, ¿no? que toma el nombre Blockbuster, que significa éxito en taquilla, y le añade el Video Club, en el que tú tenías tu membresía, ibas, eras socio, rentabas tu película, te la llevabas 3 días y luego la regresabas. Entonces, sus locales tenían cientos de películas de todo tipo. Y fue un modelo exitoso durante mucho tiempo.
El problema era que si no devolvías la película, te penalizaban con una multa, güey. Entonces, si tú te retrasas, te penalizaban y te cobraban. Sí, o sea, la rentabas por 2 días. 3 días. Y bueno, por 3 días. Ajá. Y llegabas al cuarto día a regresarla y te dicen, carnal, multa. Multa. Yo me imagino que es porque le estás quitando la oportunidad a una persona de poder Ajá. rentarla, ¿no? Sobre todo cuando era una película, De la que se tenían pocas copias. o sea, era una película que de repente empezó a agarrar relevancia. La mismo que la gente lo quería ver, llegaba si no había disponible para la renta. Simón. Bueno, entonces, en 1997, un hombre llamado Reed Hastings acudió a una tienda Blockbuster para devolver una película. Se trataba de la película Apolo 13. En la tienda le notificaron que se había atrasado demasiado y que ameritaba una penalización. Eran como unos $40 de multa. Una multa. Entonces a Hastings esto le enojó un chingo. Se enojó muchísimo. Entonces mientras volvía en su auto, no podía sacarse de la mente que ese tipo de penalizaciones eran un abuso y que de hecho era posible crear un modelo de renta de películas mejor, ya que era muy probable que todos odiaran esa multa, la multa por penalización por retraso. Y justo en ese año, Mark Randolph, quien era amigo de Hastings, llevaba barajando la idea de cómo podía utilizar el internet para hacer negocios. Él tenía un dinero y quería hacer inversión. Él creía muchísimo en el potencial de la comunicación por computadoras y creía que solo hacía falta una buena idea e inversión para lograr cosas grandes. Entonces, este amigo tiene la idea de hacer algo por internet y este amigo viene peleándose con el Blockbuster y se reúnen a platicar. Así como que, carnal, ¿qué te pasó, güey? No, pues la neta, no, encabronado. Fui a esa pinche tienda y resulta que tengo que pagar $40, que son $40 de hace tiempo, güey. O sea, eran un chingo de dinero. Chingo de dinero. Nadie les sobran $40. Entonces él aplicó la de si yo estoy encabronado, un chingo de gente también debe estar Que encabronado. déjame decirte que tiene lógica. Si algo te encabrona a ti, es muy probable que un chingo de gente le encabrone. Y bueno, y se pusieron a platicar y Al charlar ambos y surgir el tema, unieron sus dos ideas y comenzaron a crear un modelo simple, pero que creían que sería eficaz. Fíjate cómo está esto. Es un modelo de renta de películas por internet. Así las personas ya no tendrían que ir a la tienda para elegir, rentar y hacer filas para pagar y volver. En ese entonces era casi imposible ver una película por internet como la hacemos ahora. Pero sí se podían ver imágenes de baja resolución. Entonces eso sería suficiente para que las personas pudieran decidir qué película iban a rentar. o sea, veían como una especie de portada Como lo ves en Blockbuster, pero en tu pantalla de de tu computadora. de tu computadora, Ujú. de tu dinosaurio ahí. Dinosaurio ahí. Además, no se rentaría por día. Pagarías una tarifa mensual. Tú pagas una tarifa al mes y vas a poder rentar cualquier película que tú quieras. Las personas se podían quedar la película el tiempo que quisieran, siempre que estuvieran pagando. Si querían que la tienda les diera otra película, debían devolver la que habían prestado en primer lugar. Todo el traslado de películas, además, sería por correo. Entonces, no vas a ir a la tienda para decidir qué película quieres ver y no vas a ir a la tienda a buscar la película. O sea, sería películas a domicilio. Películas a domicilio. Tú pides tu película, te dicen, carnal, dentro de un día llega Y te llega. y llega tu película. Y para regresarla, me imagino que en el correo también. La regresamos en el correo. El punto es que la película venía prepagada para que tú la pudieras devolver. Pero había un problema con el sistema de correos de Estados Unidos, que es que las películas se solían dañar, las que eran en VHS, Las de cassette. las de cassette.
Entonces ellos deciden optar por otra decisión adelantada a su época. Apostarle al formato en DVD, En disco. en disco, que ya había surgido para el público general, pero que al ser nuevo era muy, pero muy caro. Las personas tenían videocaseteras, no tenían reproductores de DVD, porque era caro. Entonces, ellos hacen la apuesta y dicen, chingue su torre. Y fundan Netflix, el servicio de renta de películas en DVD a través de internet con un plan mensual. El modelo de renta les gustó a muchísimas personas. Quizás era el hecho de que no había penalizaciones y que Blockbuster sí te penalizaba. O quizás era el hecho de que las películas te llegaban por correo y no hacías filas, no perdías tu tiempo. Además de la obsolescencia de las películas en cinta, cuya imagen y calidad de sonido palidecían en comparación de la calidad de las películas en DVDs. Pero todo esto hizo posible que en el año 2000 Netflix ya comenzara a tener ingresos hasta por casi $5 millones. La gente empezó a rentar ahí. Sí. Pero fíjate, me imagino que en esa época, estás hablando de los 2000, Inicio de los 2000. inicio de los 2000, por lo menos me imagino que es en Estados Unidos. Ahí la gente ya empezaba a tener reproductores de DVD, ¿no? No, todavía no. No se había masificado. O sea, sí, había quien sí tenía. había. Son esas personas las que rentaban Netflix. Es como el carro eléctrico ahora. Tú Hay haces personas- inversiones a carro eléctrico y el carro eléctrico es público y casi cualquiera puede tener un carro eléctrico, entre comillas. Pero no le llegan al precio. Pero ¿qué es lo que es popular? Los carros de combustión interna. Era así, con los VHS. Ah, ok. Entonces, cuando ellos llegaron a esa cifra, los fundadores se acercaron a Blockbuster y le ofrecieron una colaboración. Netflix sería la distribuidora oficial de Blockbuster en Internet. Tú cúbrenos en el ámbito físico, aquí con tus tiendas, y nosotros vamos a anunciar una alianza contigo y te vamos a echar paro desde Internet. Pero Blockbuster Es una buena idea. era un enorme monstruo que ahora no solo rentaba películas y series, sino que también rentaba videojuegos. Y sus ingresos eran de $4.500 millones en comparación a los 5 de Netflix. Entonces, los directivos de Blockbuster dijeron que Pura mamada. pura tontera tuya, chamaco. Tú Pura que sabes del negocio, chamaco. Entonces deciden mirar con desdén a Netflix y le niegan cualquier especie de trato. Pero los fundadores de Netflix tenían un as bajo la manga. Que con el paso de los años, algo que venían esperando desde que fundaron la compañía sucedió. Y fue el abaratamiento de los reproductores de DVD. Si estos por fin fueran muy accesibles para todos, de pronto una nación entera estaría hambrienta de películas en DVD y es ahí donde Netflix crecería hasta el cielo. Entonces fue ahí en que el auge fue tanto que ya para 2002 Netflix entró a la bolsa y el cielo les quedó corto, pues a pesar de que Blockbuster creó su propia tienda en línea, Ya era Netflix popular Netflix. era sinónimo de renta de películas en DVD. Gracias a Ya los era chinos. tarde. Gracias a los reproductores chinos baratos, la gente podía ver sus películas en DVD rentadas por Netflix. Es que ese es el problema. Porque Netflix, bueno, Blockbuster quizás sí lo hizo, pero lo hizo ya tarde. Y ya la gente dice, no, pues esos güeyes, quién sabe, mejor Netflix. ¿Por qué? Porque el compa de la escuela ahí lo rentó. Porque el señor, mi camarada del trabajo, ahí lo rentó, güey. Para complementar lo que dices, déjame te digo unos datos curiosos. A ver. Quizás no son en contexto, porque de lo que se está hablando, pero Sí, es interesante. son datos curiosos de Netflix, está en contexto. bueno, es interesante. A ver. Por ejemplo, fíjate, ¿sabías que en promedio Ok. se estima que al menos, por ejemplo, en donde se hizo este estudio en los Estados Unidos, resulta que las personas
tienen un promedio de 2 horas y 20 minutos al día que ven, ya sea series o películas en Netflix. 2 2 horas. horas y 20 minutos en promedio. Las personas que tienen contratado Netflix Te apuesto que esas 2 horas son las que tardaron en decidir qué ver. lo ven al día. Ok. Esto representa a su vez alrededor de estar viendo Netflix o películas en Netflix 30 días al año, un mes. Un mes de la vida se va. Entonces solo debería rentar. O sea que si tú ves una película en promedio al día, es un mes de tu vida que se va. De tu vida que se va viendo películas. Que no, porque no estés haciendo algo productivo bajo cánones capitalistas, quiere decir que es un desperdicio. Pues estás disfrutando. Estás disfrutando. Si la película es buena. Si no es dejar un mundo atrás, pues estás disfrutando. Netflix, volviendo, Netflix fue cambiando poco a poco. Estos cambios probablemente fueron parte de una promesa de constante evolución que se hicieron a ellos mismos, ya que fue la mejor lección que Blockbuster les dejó. En el año 2000, incluyeron en su portal un sistema de recomendación y puntaje de películas. Algo que dijeron, estaría chido agregárselo. Ya podías decir qué te pareció la película y recomendarla o no. Eso ayudaba a las personas a tomar decisiones. Entonces, además, intentaban tomar decisiones innovadoras como la asociación con más marcas, además de cambios constantes en la forma en la que daban el servicio de renta. Fue bajo esta tradición de mejora constante y apuntar hacia la innovación que Netflix comenzó a planear un salto que podría ser el definitivo. Y es que en 2007 estrenarían un servicio que lo cambió todo. El servicio de transmisión digital a dispositivos, también conocido como streaming. Ahora, además de la renta en físico, si el internet y tu dispositivo lo permitían, podías ver películas a través de internet de forma legal y sin necesitar nada más que tu computadora e internet. Ahora Netflix estaba listo para su expansión mundial. Todas las personas que tengan un buen internet y una computadora que lo permita, pueden entrar al catálogo virtual y ver. Tienes el acceso a, me imagino que a cientos de películas. Ya no tienes que comprar bocinas, ya no tienes que comprar un televisor y ya no tienes que comprar reproductor. Solo la computadora. Si tú tienes tu laptop, ahí puedes ver. O tu computadora, sí. Fíjate, para el año 2010 se expandió a Canadá. En el 2011 ya estaba en América Latina. En 2012 y 2015 se expandieron hacia Europa y hacia Asia. En su plan de expansión dejaron de lado el formato físico porque se estaba volviendo obsoleto el DVD. Quedó obsoleto. Y se concentraron en mejorar en todo aspecto siempre el servicio digital. Ahora Netflix parecía un agregado muy atractivo, un peldaño más para la industria de películas y series, pues del camino que ya hemos hablado en el que surge una película y se distribuye, ahora podíamos agregar a Netflix en este engranaje. Entonces tenemos que surge la película, la productora la paga, el director en conjunto con los actores, los creativos, entre todos la hacen, la tienes y la estrenas en cines. Hace todo el dinero que vaya a hacer en cines y entonces la sacas para el estreno en físico, para que los fans que les gustó se la compren. También la das a los canales de televisión para que ellos lo transmitan y puedan tener renumeración también con los comerciales, y luego la mandabas a Netflix. Ya Netflix se vuelve un peldaño en todo el engranaje del modelo económico de estrenar películas, güey. A ese nivel llegó Netflix. Sí, es básicamente como un acervo. Un acervo en donde de repente dices, no, esta película que se estrenó hace un año o hace 2 años, está bien chingona, vamos a verla otra vez. Pero, güey, hay que ir a la tienda y hay que ir a rentar y luego tienes que regresar a devolverla y la gasolina y esto y el otro el tiempo. No, güey, mejor
compra una membresía en Netflix. Y no solo vamos a ver esa, vamos a ver también la otra. Mejor en una de mis quincenas termino pagando una membresía mensual y me evito de... Sí, te evitas un chingo de cosas. Pinche Netflix. Pero pronto las cosas cambiaron. Los teléfonos evolucionaron y Netflix se adaptó a ello. Los cines comenzaron a recibir menos gente y Netflix se adaptó a ello. E incluso la gente dejó de consumir tanto contenido por televisión y comenzó a consumir el contenido de YouTube y otras redes sociales, y Netflix, como podía, se iba adaptando a ello. Pronto casi todo el mundo podía tener una pantalla con conexión a internet cerca, ya sea una laptop, una tablet, un teléfono. Y poco a poco Netflix comenzó a subir en cuanto a su prioridad en el engranaje del negocio del entretenimiento. Entonces los contenidos dejaron de estrenarse antes en televisión. Incluso se dejaron de estrenar antes en formato físico para darle prioridad a su estreno en Netflix. Entonces se estrenaba la película y de eso se estrenaba en Netflix y ya salía en DVD y ya salía para la televisión. ¿Por qué? Porque tenía mayor importancia. Había más gente pidiéndola en Netflix. Sí, sobre todo porque parece nada. La gente usaba los discos porque no lo podía ver en línea. Y es muy cómodo. Sobre todo porque si tienes esa herramienta, es muchísimo más cómodo. Incluso hasta para en la privacidad. Porque tú puedes ver cualquier tipo de película del género que tú quieras en la privacidad de tu dispositivo. Sí. Antes no, imagínate que quieres rentar porno, güey. Tienes que ir a Blockbuster y tienes que llegar y decir, quiero la de... La risa en vacaciones. Verano candente, una cosa así, güey. Emanuel. Entonces, no, de repente había géneros de películas en las que ya las personas tenían más acceso o más libertad de poder verlas. Las de terror, bueno, sobre todo ese género que yo pienso que las personas sí sintieron ahí como que parte de su privacidad al ver una película. También me imagino que fue mucho más popular en la chaviza. Sí. Como lo sigue siendo. Hasta la fecha. Entonces, todo, como siempre, la industria fue cambiando y Netflix iba buscando cómo adaptarse, pero había un problema que desde el día 1 se les había venido complicando conforme pasaba el tiempo, y entre más exitoso se volvía Netflix y más dinero giraba a su alrededor, el problema crecía como un tumor. Y es el problema de las licencias. Durante mucho tiempo, Netflix era solo un intermediario en medio del camino entre productora y clientes. Por ende, la empresa debía pagar cantidades enormes para poder tener aún en su catálogo a grandes nombres de franquicias que todos reconocemos. Sin embargo, al ahora ser más importante para los usuarios ver sus películas en Netflix y ya no en la televisión o en físico, era muy difícil contabilizar realmente cuántas veces las personas veían cierta película o serie en particular. Con la televisión existían dispositivos que podías tú contratar una empresa y te medían la audiencia en determinada hora según el programa que se transmita. En el formato físico tienes las ventas físicas de discos o cintas. E incluso en el cine, que es el abuelo de todos ellos, tenemos la venta directa de boletos. Con Netflix no se sabía cuántas personas y cuántas veces se veía un programa. Y por ende, las empresas que licenciaban los permisos no tenían un número real con el que renegociar sus contratos. Ese problema creció y creció hasta que reventó lo de la huelga. Pero esa es otra historia.
E incluso aunque se le obligara a Netflix a hacer reportes, ¿cómo sabía si no alteraban los números? Que no estamos diciendo que lo hicieran o que no lo hicieran. ¿Cómo lo sabes? No hay manera de medirlo. Sí hay manera de medirlo, pero esa manera la tiene el propio Netflix. Él tiene, él tiene sus números. Y yo me imagino que fue una especie de boom. En el sistema económico del cine, de la producción de contenido en películas, en series, es como una gallinita en donde tú crías a la gallinita y cuando ya empieza a dar huevos esa gallinita, Netflix te la agarra. Y Netflix te dice, pues sigue dando un huevo diario. Pero no es cierto, a lo mejor la gallinita da 2. Entonces, si bien tú ya le sacaste provecho como creador, incluso uno de tus grandes provechos es que Netflix te pagara la licencia, tú veías o de alguna manera ves injusto que Netflix le saque a veces incluso más lana. Pero, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo lo controlas? Porque es injusto. Bueno, es injusto desde el punto de vista de la productora. De la productora. Pero Netflix podría decir, no, pues es que es mi negocio. Sí. Está cabrón. ¿Y si afectaba a los demás? Porque como la gente lo ve allí, ya no te lo compra en físico. Competencia desleal, quizás. Ya no te lo compra en físico. Ya no va a haber ya no lo va a ver en televisión que se interrumpe con 20,000 comerciales. Realmente te terminaba. Las empresas sentían que les terminaba afectando más de lo que quizás les podría beneficiar. Desde el punto de vista amplio, sí, en el mercado Netflix se estaba posicionando como un monopolio. Uh-huh. En donde ahí la gente iba. Ya no volteaba a ver a la televisión. Es bien complicado. Pero sí entiendo el punto de la problemática de Netflix. Porque las licencias empezaron a encarecerse, me imagino. Sí. Entonces, entre más Netflix crecía y era un éxito, el problema crecía más. Pero las empresas no son tontas. En redes sociales se veía el impacto de ciertas series y su relación con Netflix. Podías rastrear y ver que cuando una serie estaba en Netflix, se podía volver tendencia. Y si se vuelve tendencia, la gente lo está viendo. Y si eso no se convierte en grandes ingresos de dinero para ti, sientes que estás perdiendo dinero porque Netflix no le hace ninguna transformación al contenido. Solo lo transmite. Solo lo transmite. Entonces, claramente habían números grandes y las empresas dueñas de los derechos comenzaron a pensar en cómo obtener su propia tajada del enorme pastel. Por su parte, Netflix decide hacer nuevamente una apuesta y comienza a invertir en programas originales. Si el problema es que no tengo licencias, voy a pagar mis propias licencias. Es decir, Netflix ahora haría colaboraciones estratégicas con ciertas empresas para acercarse a un modelo en el que es tanto la empresa productora como la distribuidora del contenido. Es así como vemos que la industria del entretenimiento americano comenzó a cambiar. Es ahí que surge House of Cards, la primera serie original y exclusiva de Netflix. Si querías ver esa serie, solo la podías ver por ahí. De hecho, tenemos aquí un extracto, un fragmento de lo que dice Kevin Spacey, que ya también necesita su capítulo Kevin Spacey. Kevin Spacey fue el actor que interpreta a Frank Underwood en la serie. Entonces, él fue invitado en 2013 a un festival de televisión. En el discurso de ese evento, el actor empezó a decir que Netflix fue la única empresa que no les pidió un piloto. Ellos dicen que la empresa lo único que les dijo es: nosotros creemos que ustedes lo van a hacer. Bien. Nosotros tenemos ciertos datos y nuestros datos dicen que una serie como la que ustedes proponen, la van a ver.
Es todo lo que necesitamos. Así que no hagan piloto. ¿Cuánto dinero para cuántos capítulos quieren? Ellos dijeron, 2 temporadas, necesitamos tanto. Andaba muy generoso Netflix. Quería empezar también y sabía que era apostar. Era apostar. Y Netflix tenía un departamento en el cual contrataba antropólogos para estudiar el comportamiento de los espectadores. Dice que contrataron un antropólogo cultural llamado Grant McCracken, cuyo objetivo principal se centraba en entender la actitud de los espectadores frente a los spoilers. Entonces, ese estudio les sirvió para hacer una radiografía de cómo era el espectador y cómo era su relación con el contenido de televisión. En el estudio se hace referencia a que antes se tenía una visión muy pesimista sobre el futuro de la televisión. Se creía que la televisión estaba perdida, se estaba yendo hacia un pozo del que nunca se iba a levantar. Quizás sí porque empezabas a sentir que tienes en la televisión poco control. Si bien tienes un control en la mano, ese control solo te sirve para cambiar de canal. Uh-huh. Llega un punto en donde si la película que quieres ver no la están pasando, no la vas a ver. La televisión como monopolio cultural se estaba convirtiendo en una telebasura. Pero la llegada de Netflix y su apuesta y dar dinero hacia series e historias que eran un poco más atrevidas hicieron que las personas tengan una percepción de la televisión diferente. Porque ahora se podían expandir los temas que podías tocar. Podías hablar de otras cosas, podías hablar de temas incluso fuertes, podías tener un lenguaje fuerte, podías... Como que a los creativos les estaban quitando cadenas y Netflix los estaba invitando a que esa creatividad se depositara en Netflix. Y eso atrajo un chingo de gente. El guionista y productor Mitch Hurwitz apunta que en la actualidad la narración se ha vuelto muy compleja porque la audiencia ahora busca y tiene más información acerca de todo. Es responsabilidad de la persona que está viendo saber sobre la producción, el desarrollo del contenido audiovisual, quiénes lo hacen, por qué lo hacen, cuál es la historia detrás de la película, y teniendo esos elementos toman la decisión de ver o no la película. Ahora no se trata nada más de andar con el control diciendo, esto es de robots vaqueros, me va a gustar. No, ahora ya sabes quién es el guionista, quién es el director, qué es lo que ha hecho, qué puedes esperar, qué no puedes esperar, cuál puede ser la sorpresa y cuál no. Y esa es la responsabilidad del espectador. Porque así, al volverse más minuciosos con lo que ven, obligan a las empresas a tener que ser más estrictos con la calidad de lo que están ofreciendo. Y eso es uno de los aportes que Netflix trajo a la mesa. Entonces, los espectadores ahora también se sienten involucrados y comprometidos con la narración y se hacen preguntas sobre las decisiones creativas y técnicas porque poseen un mejor conocimiento del lenguaje audiovisual. Pueden decir, ¿por qué pusieron ese actor? ¿Por qué utilizaron ese país? ¿Por qué usaron pantalla verde? ¿Por qué usaron esto? ¿Por qué usaron lo otro? Porque ahora las personas ya saben cuando les dices VFX, cuando les dices CGI, cuando les dices blockbuster, cine de autor, es que así es el cine de Tarantino, es que así es el cine de Nolan. Ellos ya entienden cuando les hablas así. Y antes era un lenguaje más técnico. Sí, no era para la audiencia común. Ajá, la televisión te decía, ¿para qué quieres saber eso? Velo, ajá, porque no vamos a pasar a otra cosa. Ah, claro. y ahora, cuando las personas se involucran tanto, pueden quitar y poner actores, quitar y poner directores, pueden transformar el producto cultural antes de que se estrene. Eso es bueno y malo en muchas aristas. Sí, ya luego me imagino que veremos algunos ejemplos de cuando la gente decide transformar de repente igual las películas. Entonces, el antropólogo cultural dice que todo esto provoca que se haga necesario innovar
que las empresas tengan que cambiar las reglas del juego para atraer a ese espectador. Entonces, ahora como productor, Netflix podía tomar muchas decisiones con respecto a las series y películas que se estrenarían en su plataforma. Entre ellos, mayor libertad a los creativos y también distintos tipos de censura contra los creativos. Entonces, esa es la cuestión. Si recordamos, la televisión de antes te pedía pilotos y un grupo de ejecutivos decían, pues yo creo que sí va. Que son gente que no creció con esa clase de programas. En sus manos estaba la innovación, el que se estrene una película o una serie que a lo mejor lo iba a cambiar. Iba a cambiar las reglas del juego. Pero ellos decidían que no. Entonces ahora con Netflix te dice, hazlo papi. Si te va a funcionar, hazlo, toma. Había más oportunidad para las personas que tenían las ideas, tal vez escritores, guionistas, actores, para realmente mostrar la creatividad que tienen y las ideas que tienen, porque llega un punto en donde en la televisión, si queremos ver a la televisión como el gran dinosaurio que es, nos damos cuenta que al momento de hacer contenido para la televisión en su época, imagino que mucha gente, si bien las grandes ideas en todas las épocas se han tenido, Okay. el problema es que en ese momento tú puedes llegar con la mejor idea del mundo, pero si esta idea no convence a los ejecutivos, A 8 viejitos a de 8 traje. viejitos, y ese es el detalle. Ese es el detalle porque el público, quien en realidad es el objetivo, es el que realmente decide si es una buena o una mala idea, ni siquiera se entera que existió. Y eso es un cambio, porque ahora con Netflix o con plataformas de streaming, nos damos cuenta que la idea surge a la luz incluso antes de que se le apruebe un presupuesto. Y es el público y es la gente a través de las redes sociales, en su mayoría, las que hacen un pequeño empujón a la idea para que entre en la lupa de los corporativos, y estos ya no se basen en sus simples gustos personales, sino que empiecen a ver el gusto de la gente. Del público. Del público. Claro, tiene sus límites porque ya luego empieza a haber una especie de choque, es creativo en la cuestión de la censura, pero yo no le llamaría censura, es más una adaptación del contenido en la libertad de los guionistas, de tratar de dar contenido que sea más que correcto, sea políticamente correcto. Estamos hablando de temas de debate, pero es ahí también en donde el contenido cambia de manera radical. Sí. Entonces, fíjate, si te doy un dato curioso, tiene que ver con Netflix y la parte en la que él está en constante estudio con los usuarios. Resulta que Netflix reveló que la función skip intro, que es la función saltar, odio esa función, la intro de una serie, dice que fue implementada en respuesta a que en la base de datos que tiene Netflix mostraban que muchos usuarios se la saltaban, o sea, cliqueaban. Empezaba la serie o la película y cliqueaban la introducción. Somos muy ansiosos. Me imagino que hasta se saltan el review del capítulo pasado. Me imagino que sí. ¿Dónde se quedó? Aquí. Netflix tenía esos datos y a raíz de esos datos ellos deciden tener esa opción de que la persona que lo está viendo, sobre todo si es una serie, que otro dato curioso de Netflix es que cuando estrenan una serie, si esta serie está compuesta por 10 capítulos, la raza se los ve de corrido, güey. La raza se los ve de corrido, no es como que hoy voy a ver uno y mañana veo otro y dentro de 3 días otro. La banda se lo ve de corrido. Cuando te des cuenta ya
ya chingaste toda la serie. Ok. Me imagino que más para eso fue esa opción. Ujú. Pero es un dato curioso. Otro dato curioso es que hemos hablado un poco de la gran idea que fue Netflix al principio y el gran crecimiento que tuvo. Simón. Y dice que Netflix ha tenido un crecimiento importantísimo. Ujú. Actualmente, para el año 2023, se estima que existen hasta 330 millones de suscriptores en todo el mundo. 330. 3 veces la población de México. Están ¿Somos 100? suscritos. 120, ciento y tanto. Ah, en México. 120 Si millones. cada uno me diera un pesito. Tuviera 120 millones. Pero sí. Ay, ¿cuánto recauda el gobierno en impuestos, güey? Pero no todos son mayores de edad. Estamos hablando que la mayoría de edad somos en México, quizás. ¿Qué crees tú? Ponle la mitad. Ok. 60 millones. De personas. Pero bueno, sí. Un chingo. Y el petróleo. Sí. ¿Hay otro dato curioso? No. No, curioso. Espérate, güey. No, carnal. No hay otro dato. No hay otro dato. Bueno. Aquí hay una pequeña lista en donde llegamos a algunos cambios específicos que también Netflix vino a traer al mundo del entretenimiento. No se realizan pilotos de programas, ya que la apuesta de Netflix es la realización de series completas que de antemano creen que van a funcionar con sus suscriptores. Si ellos creen en el proyecto y lo ven viable para la plataforma, lo producen sin temores. También hacen una especie de televisión de autor. Una fórmula que combina nuevas estéticas, nuevas narrativas, guiones y temas complejos realizados con los mejores de la industria del cine. Hablábamos de House of Cards y ahí manejamos nombres como David Fincher, Kevin Spacey, pero también tienes a Stranger Things de los hermanos Duffer. Entonces, todas estas grandes personalidades tienen ahora el presupuesto para poder hacer esa serie que generalmente no les hubiesen autorizado. Y les dan muchísima más libertad. Todo esto que se produce se vuelven series originales que solo consigues ahí. También Netflix apuesta por altos presupuestos para la televisión. Entonces, ahora ya no existe para Netflix que porque las películas se vayan a estrenar en televisión tengan menor presupuesto. Como habíamos mencionado antes en el cine, si tu película iba para cines tenías un gran presupuesto. Pero si tu película iba para la televisión tenías muchísimo menos presupuesto. Un ejemplo claro es el de la película de It, la del payaso diabólico en los Méxicos, que es la historia de Pennywise. La primera versión, la de los 90s, no es una película, es una miniserie, es una serie de 2 capítulos, en el que estaba hecha para la televisión. Por eso sus efectos especiales son tan raros. De clase B, sí, tan baratos. En cambio, la nueva, la de 2017, es para cines. Y ahí había un chingo de dinero que se invirtió para esa película, de la que salieron pues 2, la 1 y la 2. Entonces, Netflix viene a cerrar esa brecha y dice, no hay contenido para televisión, no hay contenido para cine. Lo que tú verías en el cine, en Netflix. Se chingó. Lo quieres ver en tu tele, lo quieres ver en tu celular, lo quieres ver en tu computadora, es tu problema. Pero la calidad está. Y o sea eso que eleva el estándar de calidad. Sí. Lo eleva un chingo. Lo eleva un chingo.
No solo en los actores, no solo en los directores, no solo en los efectos. Le puedes pagar a mejor gente para que hagan mejor contenido. Entonces, otra de lo que viene Netflix a cambiar es que aumentó muchísimo la libertad creativa que ya habíamos mencionado, ya que ellos asumen los riesgos por su compromiso de la innovación constante. Entonces, ellos eliminan la palabra televisión, eliminan la palabra cinemas, eliminan la palabra físico, y no es nada de eso, es Netflix. ¿Por qué? Porque en la televisión existen ciertos patrones que se repiten en las narrativas. Ajá. Entonces, esos patrones en Netflix no deben de existir. Por ejemplo, si una telenovela mexicana, como las que produce Televisa, la produciera Netflix, les darían por fin a los creativos la libertad para poder explorar qué pasaría si ellos revirtieran todas las fórmulas. Muchas veces los escritores y los guionistas que tiene Televisa no es que no se les ocurran las cosas, es que no los dejan hacerlos. Pero en Netflix lo puedes hacer. Siempre y cuando atraiga más público, haz tu porquería que ibas a hacer. Si ibas a deconstruir un concepto, hazlo. Si atrae gente, hazlo. Hazlo, pero que tenga resultados. Entonces, también tiene contenido exclusivo, global y original. Además, que tiene alianzas estratégicas que puedes ver en Netflix, por ejemplo, en Xbox. Que eso es parte de una alianza que hace Netflix, que es muy inteligente, para que la gente, al fin y al cabo, un Xbox se conecte a internet. ¿Pero qué tipo de alianza hizo Netflix con Xbox? Que Netflix se pueda ver en Xbox, que Netflix se pueda ver con los... Por ejemplo, que una pantalla que compres y tenga en su control el botón Netflix. Directo a Netflix es una alianza que está haciendo con esa empresa. A eso iba, todos conocemos ya cuando se empezó a ser popular las Smart TV, Okay. las pantallas Ajá. inteligentes o que se conectan a internet. De repente en el botoncito, en el control de hecho hay un botón que se llama Netflix. Uh-huh. Esas son ese tipo de alianzas. No creo que varias marcas Sí, colaboran. Y creo que te trae una especie de suscripción de prueba gratis. O sea, tú compras la pantalla. Para que pruebes. Compras la pantalla y cuando ya la instalas en tu casa y vas a ver ya tus programas, resulta que tienes un mes gratis, creo, o 2 meses de Netflix. Uh-huh. Y ya después pues ya tienes que suscribirte. Y también eso igual es otro punto, ¿no? El mes gratis que te da Netflix. El mes gratis. Que no sé si lo da todavía. Tengo entendido que ya no. Pero sí lo daba. Un mes gratis. Sí lo daba. Pero entonces, bueno. 8. 9. También viene a romper la tradición del estreno semanal. Ahora tú tienes la serie completa y la puedes ver completa. Tú mides tus tiempos. De hecho, uno de los creadores de Netflix, el que se molestó con Blockbuster, dijo que para ellos, para Netflix, la competencia no era ni los demás servicios de streaming, ni Facebook, ni YouTube. Ninguno de ellos era su competencia. Con lo único que ellos competían era con el sueño de las personas. O sea, la gente no ve más Netflix solo porque tiene que dormir, porque si no duerme se muere. Es lo único que está compitiendo contra Netflix. Y ahí te das cuenta que hay gente que sí se engancha con las series. Te estoy diciendo que... Por eso necesitan vérselas completas. La gente las ve completas, de corrido, güey. Los maratones. Además de que las puedes ver donde tú quieras. Haciendo lo que tú quieras.
Y como tú decías, con la privacidad de verlo escondido donde tú quieras. Entonces, un punto más que Netflix también vino a revolucionar es que en la televisión normal, una persona decidía qué vas a ver, cuánto tiempo lo vas a ver y qué vas a ver después. Con Netflix tú decides qué vas a ver, cuándo lo vas a ver, cómo lo vas a ver. Eso vino a traer una libertad para el usuario que parece evidente. Yo sé que todo esto que estamos diciendo, pues es lógico, es Netflix. Sí, pero antes no había. Ese es el point. Antes no había. Vino Netflix y lo hizo y ahora sí hay. Sí, ¿Es eso? Sí, incluso bueno, para las ciudades en donde el internet llegó de manera más rápida, junto con el internet llegó Netflix. Pero hoy en día, en donde el internet ya está más masificado y en donde lo puedes encontrar incluso en los pueblos y en los ranchos, la gente habla de Netflix como sinónimo de ver películas. Uh-huh. Sí. De ver películas. Vamos a ver Netflix. ¿Qué significa? Todo el ritual para ver Netflix. Ajá. Y si tu ritual lleva alitas, y si tu ritual lleva cerveza, y si tu ritual lleva una novia. Que la noche de Netflix. Eso significa ver Netflix. Incluso, yo recuerdo, todavía me imagino que funciona, el hecho de más elitista que tiene el hecho de tener Netflix. Porque resulta que no cualquier persona tenía Netflix, porque a fin de cuentas es una suscripción que a fin de cuentas tienes que pagar. Sí, pero es que igual somos de clase baja nosotros. O sea, por eso, pero o sea... clase media y clase alta, sí, para ellos son chicles, una suscripción de Netflix. De hecho, lo regalan los güeyes. No, Netflix no regala, incluso... No, la gente que tiene dinero regala suscripciones de Netflix para tener seguidores, sí. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Porque sí, mucho dinero, pero no tienen carisma, así que tienen que regalar suscripciones de Netflix, una suscripción de Netflix, Spotify, crédito en Google Play Store y todas esas cosas. Sí, bueno, yo quizás hablo desde mi experiencia, pero sí he visto que de repente sí como que tienes Netflix. O de repente, no, pues ya viste esa película, está en Netflix, te dice. No está en Netflix. No está buena. No debe estar buena. Y tú Está tan buena que Netflix perdió los derechos. Pero bueno, así pasa. Y si eres Alfredo Adame, lo agarras a madrazos. Si eres Sí. Si eres Carlos Trejo, agarras a madrazos. Alfredo Adame. Entonces, ya tenemos estos puntos. Y otro de los puntos que vino a traer es el consumo individualizado. El hecho de que tú tienes tu perfil. Tú ahí ves tus cosas. Con base en eso, Netflix dice, este güey le gusta Zack Snyder y le gustan las historias del espacio y le gusta esto y le gusta lo otro. A lo mejor le va a gustar Rebel Moon. Y pum, te la pone. Este güey se ve anime, se ve esto, se ve aquí. A lo mejor ve One Piece y te lo pone. Y es en las sugerencias, no están puestas al azar, están puestas según lo que has visto, dónde dejas la serie, dónde te quitas, dónde te pones, qué es lo que pones en el buscador. Con base en eso te ofrece esa clase de contenido. Es el algoritmo. De hecho, si tú prestas tu cuenta, te la madrean. Se revuelve todo el contenido porque son diferentes te madrean personas. Tu cuenta. Sí. Y ahora el hecho de que siga una serie o no, de que cancelen una nueva película, una secuela o no, ya no depende de lo que dicen las empresas que hubo de rating, sino que Netflix sabe exactamente cuántas personas vieron determinado contenido y ellos deciden si va o no va contenido relacionado a esa franquicia. Entonces ya no hay esa manipulación de rating que se dice que también había en la televisión. Ok.
Pero sí, empieza. Netflix siempre ha sido una empresa que se ha caracterizado por. Sí, bueno, una de sus políticas es tener una especie de transparencia al momento de tener de dar sus estadísticas. Y todo, sí, y todo esto es una revolución. Es una revolución que vino a desembocar, como mencionábamos hace rato, en la huelga. En la huelga de actores y directores que se dio, en el que precisamente decían, ahora todo mundo consume por internet y a nosotros no nos está llegando dinero de eso. ¿Qué va a pasar? Quieras que no, ese problema inició en Netflix. Entonces te das cuenta que el mundo es muy diferente desde que existe Netflix, güey. Parece que no, pero hay muchas series, películas que existen gracias a Netflix y otras que dejaron de existir también gracias a Netflix, güey. Te das cuenta que si te gusta el cine, si te gustan las series, si te gusta todo el feeling del contenido de este tipo, Netflix vino a cambiarlo todo. Netflix. Entonces, las empresas productoras confabulando para crear sus propias plataformas de streaming, que es algo que se empezó a cocinar. Con la popularización de Twitch, con la llegada de TikTok, parecía que Netflix iba acumulando enemigos. Enemigos que lucharían por el dinero y por la atención de los usuarios. Fue entonces que llegó la pandemia del 2020 y las empresas comenzaron a tomar buenas y pésimas decisiones al respecto. Se armó una batalla campal porque tú dedicaras todo el tiempo en el que no salías tu atención ahí. Pero pues eso es otra historia para otro día, cuando lleguemos a la batalla de las plataformas. Entonces, yo creo que mucha gente conoció muchas series gracias a Netflix. Hay gente que ahí se vio Breaking Bad, Rick and Morty. Creo que durante un tiempo estuvo Game of Thrones, ¿no? Me parece que sí. Hubo gente que ahí vio Game of Thrones. Ahí habían... Espérate, la productora me dice, ¿qué? Ay, la productora dice Friends. Friends, era una serie que no bajaba del top. También Betty la Fea. Betty la Fea, Friends, series icónicas. ¿Cuál? Ah, Netflix apostó por los K-dramas. Es verdad. Si bien no es contenido original de Netflix, okay, pero también entró al catálogo. Está pagando K-drama. La productora nos está diciendo que Netflix está pagando K-dramas originales. ¿Sí? Dice la productora. Ajá. Sí, de hecho, déjame te doy un pequeño dato. Dato curioso. Hablando de eso. Okay. Resulta que Netflix ha invertido fuertemente en la producción de contenido original. Okay. Según el CEO de Netflix, Gray Peter, dice que Netflix ha invertido más de $60 mil millones en contenido en los últimos 5 años. Ah, 60 mil millones. Eso equivale aproximadamente al 50% de sus ingresos totales. ¿Al qué? A la mitad de sus ingresos de Netflix. La mitad de lo que ha recibido Netflix lo destina a contenido. De hecho, en el 2021, Netflix invirtió el 25% de sus ingresos en contenido original. O sea, ese güey le está inyectando un chingo de dinero a sus contenidos. O sea, que tienen un plan a muy largo plazo. Sí. Están pensando que todo eso que están invirtiendo lo van a recuperar a largo plazo. Me imagino que sí. Entiendo. Con la caída de grandes monstruos como Hollywood, empiezan, no sé, porque no solo él está... Hablas de Hollywood como el sistema tradicional de películas. De películas, sí, como los que hacían, o los que hacen películas. Pero esos son los datos. Wow. Muchísimo dinero está moviendo Netflix.
te digo que a mí lo que me encanta es que cuando entras a Netflix y te sugiere películas, cambia las portadas. Y parece que te está sugiriendo otra película y es la misma, pero le cambió de portada. Empieza a Eso es una modificar técnica mucho de la youtuber. interfaz, la Sí. interfaz de la aplicación de Net. Bueno, cuando entras a la página de Netflix. Sí. Es chido Netflix. Bueno, Pero no bueno. sé si tienes algún otro agregado. Pues mira, Netflix, si bien es una empresa que se dedica al streaming, a pagar y poder ver películas, pienso que se ha ganado un buen puesto en la cultura popular porque actualmente las personas no solo la conocen, sino que Netflix ha sido el contexto de muchísimas historias de todos los usuarios que ha tenido. Y tiene que ver con Sí, es la cierto. cultura popular, porque las personas, sobre todo la chaviza, Consume. muchas veces ha usado como pretexto tal vez el invitar a otra persona, a un chavo invitando a una morra a ver Netflix en un intento de ligue. Los camaradas que se reúnen a ver Netflix, que ni siquiera saben qué película van a ver, pero algo me va a recomendar Netflix. Y también el hecho de haber ayudado a muchísimas personas a sobrellevar los tiempos oscuros de la pandemia, en donde Netflix ahí estaba, bueno, no solo Netflix. Pienso que si bien estos cuates apostaron al futuro, le atinaron, güey. Y también pienso que estos grandes números que le están apostando a la creación de contenido Es algo original, visionario. es algo también muy visionario, porque la gente no va a dejar de consumir entretenimiento y Netflix está apostando cada vez más a hacer entre los grandes ya muchísimo dinero que se usa para contenido original, y yo estoy seguro que lo va a seguir haciendo. Y bueno, pues por lo pronto, pues eso sería mi comentario. Entonces, paso con la conclusión. Todo lo anterior hace más que evidente que hay un antes y un después en el mundo del entretenimiento gracias a Netflix. Desde shows que nunca hubieran existido sin la producción de la plataforma, hasta primeras y segundas oportunidades a actores, personajes y artistas que de otra forma nunca hubiesen llegado a tanta gente. Hablamos de una empresa que a pesar de sus fallos ha ayudado a subir el nivel de calidad del estándar actual de producciones de entretenimiento. Muchas empresas vieron en Netflix a un rival tan fuerte que tuvieron que ceder, dándole muchos beneficios a los usuarios. Al fin y al cabo, la competencia permite siempre mejores condiciones para los clientes. Ahora, esta empresa de streaming es icónica y parte de nuestros corazones, ya que gracias a que un par de amigos decidieron apostar por un negocio visionario en su momento, hemos compartido muchísimas historias de múltiples orígenes en conjunto con nuestros seres queridos. Que retomo el punto que decías. ¿Cuántas parejas habrán terminado haciendo el amor luego del pretexto de iniciar una serie en Netflix? ¿Cuántos amigos habrán conocido gracias a haber visto la misma película poco conocida que solo encontraron en Netflix? ¿Y cuántos padres pueden volver a ver los programas y películas de su infancia junto a sus hijos después del trabajo, sin importar la hora o el día, gracias a esta plataforma? Para bien o para mal, Netflix redefinió nuestra relación con la TV y por ende su llegada lo cambió todo. Así es, Cap. Netflix lo cambió todo. Un antes y un después. Vamos por unas cheves y vamos a contratar Netflix. Vamos Así, por unas para cheves, que vamos a nos ver patrocine una serie en Netflix. Netflix. Es más, mitonautas de la cultura pop en Netflix. Ándale, Hablando fíjate. de Netflix. Fíjate. Pero bueno, Ok. ya es tiempo de Es despedirnos. tiempo de marchar. Como Ok. siempre, le recordamos a la audiencia Ok, Simón. seguirnos en nuestras redes sociales. A Capitán
el Capitán P7. A Capitán P7, a Valerio Gavilán Luna, o Ujú. el Gavilán Valerio Luna, ya ando por ahí en Facebook. Y pues bueno, con esto terminamos este interesante tema, esta interesante historia. Como siempre les ha hablado el amigo el Gavilán y el Capitán P7. Y les recordamos que sigamos viajando en el tiempo un día a la vez.